Vamos a hacer esta gráfica de esta función para empezar con otras que vamos a mirar. Entonces esta función sería f de x es igual a raíz de x menos 1 si x es mayor o igual que 1 y en el otro segmento decíamos que era 1 menos x si x es menor que 1. ¿Sí? Con eso nos daba esta gráfica que tenemos aquí. Entonces ahora vamos a ver cómo a través de un software nosotros podemos hacer gráficas. Pueden deshabilitar los micrófonos para que no tengamos información externa. Listo, entonces nosotros aquí tenemos un graficador y podemos ir mirando cómo diferentes ecuaciones nos van a quedar en el plano cartesiano. Aquí tenemos y al cuadrado más x al cuadrado es igual a 4 y podemos observar que ese es un círculo. ¿Sí? Aquí tenemos a x al cuadrado por y menos x al cuadrado más 4y. Todo esto es igual a 0. Y ahí vamos viendo cómo se van transformando, cómo van tomando forma las diferentes ecuaciones dentro del plano. Veamos esta, que es y al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado menos 1. Y al cuadrado más x. Esto queda grabado. Entonces, no. Yo les comparto el video. No es necesario. La idea es que hoy empecemos a mirar cómo van quedando las gráficas dentro de nuestro plano, ¿sí? O sea, hay una cantidad
de formas que se pueden graficar. Ustedes ven aquí que y al cuadrado más x igual a 4 no nos está dando o no se está cumpliendo el hecho de que sea una función, ¿cierto? ¿Por qué no se cumple que sea una función? Porque nos están dando un valor de x y dos valores en y. Entonces, eso lo tenemos que tener en cuenta, que cuando nos están dando dos valores en y, no se puede tomar como una función. Es una ecuación y se puede graficar, pero no es una función, ¿sí? Nos están, tenemos dos valores en y si nosotros trazamos una, una línea vertical, nos va a tocar dos puntos de la gráfica y eso nos indica de que no es una función. Sí, te escucho. Solo debe haber un correspondiente en y, un valor correspondiente en y. Si hay dos, no podemos estar hablando de que es una función. No, solo con la y. Entonces miremos esta. Esta va a ser y igual raíz de x. Nos queda de esta forma. Y bueno, a continuación vamos a ver cómo nos queda o cómo nosotros vamos a trabajar las diferentes traslaciones que se pueden dar. Entonces esta ecuación que nosotros tenemos aquí corresponde a x a la 3. A ver si podemos dibujar acá. Entonces esta gráfica corresponde a x a la 3. Entonces vamos a ver los diferentes movimientos que nosotros vamos a obtener si nosotros modificamos esa función. Entonces f de x va a ser igual a x elevado al cubo. ¿Sí? Esa va a ser nuestra gráfica para x elevado a la 3. Entonces vamos a ver
qué tipo de movimientos se generan en la gráfica si nosotros empezamos a modificar a f a la x. Entonces supongamos que nosotros vamos que no está escribiendo. Aquí en esta gráfica nosotros le hicimos una modificación, entonces vamos a tener que f de x va a ser igual a x a la 3 menos 2. ¿Sí? Al nosotros restarle 2 a x a la 3, se nos va a trasladar 2 unidades desde el 0 en el eje Y. ¿Sí? Nos va a quedar 2 puntos más abajo en el eje Y para x a la 3 igual a menos 2. Entonces vamos a ver cómo se nos mueve si nosotros a f de x le vamos a sumar 2. Entonces nos queda que x a la 3 es igual, perdón, x a la 3 más 2 se nos desplaza 2 valores hacia arriba. ¿Sí? Ahora vamos a ver otro caso en el que f de x nos va a quedar que es igual a f de x más 2 al cubo. ¿Sí? Esto es igual a x más 2 a la 3. ¿Qué pasa con esto? Se nos va a desplazar 2 puntos hacia la izquierda, es decir, a la parte negativa de x. Cuando nosotros dentro de la función vamos a incluir un valor, vamos a sumarle un valor. Entonces ese valor se nos resta hacia el lado izquierdo de la x. Entonces son movimientos que va a sufrir nuestra gráfica si nosotros vamos a empezar a modificar la función original, que es x al cubo. Para f de x igual a x menos 2 al cubo, se nos desplaza hacia la derecha. ¿Sí? El punto aquí es el 2, que es el que se nos está desplazando. Ese es el que nos hace la referencia o la inflexión desde la parte ascendente que viene de la parte negativa de y. Luego tenemos para f de x igual a menos x al cubo. Entonces aquí se nos va a invertir la gráfica. Entonces nosotros teníamos que la original venía aquí así
y aquí se nos ha invertido el sentido, ¿sí? Solo con colocarle un menos al frente o multiplicándola por menos 1 se nos va a invertir la gráfica. Vamos a ver para x f de x igual a x elevado a la 1/3. Entonces ya la gráfica se nos va a girar. Está así en este sentido y nos hace un giro. Entonces son los movimientos que puede tener una función de acuerdo con las modificaciones que nosotros le hagamos en su interior a la función. Si le sumamos un valor, si le restamos un valor, si la elevamos a un exponente, a una fracción, a una exponente que es una fracción, entonces se nos va a comportar de manera diferente en cada uno de esos cambios que nosotros le hagamos. Y por último tenemos que para f de x igual a menos x a la 1/3 nos queda de la siguiente manera. Entonces nos hizo una rotación está así y nos rotó hacia acá. Solamente con colocarle un menos enfrente de la variable. ¿Sí? Son los tipos de cambios que nosotros podemos ver y la idea es que ustedes puedan identificar cómo se comporta una función o cómo se grafica una función y qué tipo de cambios pueden sufrir si nosotros la tenemos con diferentes elementos dentro de su composición. Esos son los movimientos de traslación dentro de una función. Entonces, ¿cuáles van a ser esos cambios? Entonces, vamos a tener una traslación horizontal de unidades a la derecha, que es y igual a f de x menos c. C puede ser cualquier valor que nosotros le demos a f de x y que debe ser un valor real. Hay una segunda opción que es la traslación horizontal de unidades a la izquierda y para eso nosotros a nuestra función f de x le sumamos un valor c. Luego la traslación vertical de unidades hacia abajo. Entonces, a la función, o sea, completa, nosotros le restamos un valor c y ella se nos va a ir moviendo hacia abajo c unidades. Y para una traslación vertical hacia arriba, nosotros le sumamos el valor c a la función y se nos va a mover pues hacia arriba como lo veíamos ahí. Y la reflexión en el eje x,
que era la que veíamos que se giraba, es colocándole un valor negativo a f de x. Entonces, nosotros acá podemos también observar otras funciones que es raíz de x menos 1, nos queda de esta forma. Tenemos 1 menos x, tenemos la que veíamos ahora, tenemos x al cubo. ¿Sí? Vamos viendo cómo se nos van transformando, cómo nos va girando. Y aquí vamos a ver raíz al cubo de x, pero positiva, y igual a menos x a la 3, nos va tomando una forma interesante. Todas las funciones que están expresadas con un exponente 3. ¿Sí? Aquí x a la 3 más 1 se nos traslada una unidad hacia la izquierda, y con el menos 1 se nos traslada una unidad a la derecha. ¿Sí? Vamos viendo cómo estas funciones se van comportando de manera diferente de acuerdo a cómo las tengamos configuradas. Hay otros tipos de funciones que nosotros podemos ver aquí. Tenemos a f de x, que es igual a, esta va a ser una función constante, es decir, tenemos un solo valor. Tenemos otro tipo de funciones, que es la función lineal, y que ya habíamos visto que es de la forma ax más b. Esa es una función lineal. Tenemos funciones de grado 2, es decir, que ya tienen un exponente superior a 1, entonces nos queda que es de la forma ax al cuadrado más bx más c. Esta va a ser una función cuadrática. Y tenemos una función cúbica que es de la forma ax a la 3 más bx a la 2 más cx más d. Esta va a ser una función cúbica. Y también hay funciones que son polinómicas, que ya son con un grado mayor a 3 y que está compuesta por diferentes elementos que van desde el
pues de x elevado a la n y hasta que tenemos un término independiente. Muchachos, dudas, inquietudes hasta aquí.